Bienvenidos a esta sesión número 12, en la cual vamos a hablar del renderizado condicional. Es decir, cómo podemos encontrar o cómo podemos implementar, qué formas existen para renderizar o no elementos dentro de la vista, básicamente. En otras sesiones ya hemos hecho uso un poquito de renderizado condicional, de funciones que devuelven elementos renderizables, etcétera, pero hasta cierto punto no le hemos dedicado una sesión concreta a todo esto. Así que la intención de esta horita o lo que dure más o menos esta sesión será ver diferentes maneras de renderizar aplicaciones, renderizar componentes dentro de nuestras aplicaciones de una forma condicional. Es decir, pintarlas o no pintarlas. Y también ver las implicaciones dentro del DOM virtual, cómo en efecto los elementos no es que estén ocultos, que directamente no se están renderizando. En otros frameworks, como podría ser Angular, sí que se tienen unas cosas que se llaman directivas estructurales que nos permiten decir, vale, pues para tantos elementos yo cojo y renderizo o no renderizo un elemento a través de una cosa llamada el ngIf, el ngFor, el ngSwitch, pero en React como tal no lo tenemos, entonces lo que utilizamos es dentro de JSX implementamos lógicas o ejecuciones de funciones anónimas que nos devuelven elementos, básicamente es eso. Entonces podremos hacer uso de operadores ternarios, podemos utilizar funciones que nos devuelven elementos o lógicas que habiliten o deshabiliten determinados elementos. Entonces, bueno, pues vamos a ver diferentes opciones para que las conozcáis y podáis después aplicarlas a los proyectos que vayamos viendo. Bien, pues vamos a ir directamente a la práctica. Una cosa muy importante es que, bueno, pues antes de seguir un poquito por donde estábamos, es que en todo este tipo de aplicaciones SPA realmente no estamos creando una página web informativa en la cual hay un texto que siempre aparece. La idea de las aplicaciones web obviamente es que el usuario pueda interactuar con esa vista de una manera que el controlador sepa si se deben mostrar o no se deben mostrar determinados datos o determinada información. Por ejemplo, el otro día, en otra de las sesiones, lo que hacíamos era mostrar un contenido de texto en un botón dependiendo de una variable booleana. Pues hoy vamos a hablar un poco de eso. También cómo aplicar estilos de diferentes maneras. Bueno, pues vamos a ir viendo todo esto. Entonces, al final estamos hablando de un renderizado condicional que nos va a ofrecer, por lo tanto, una funcionalidad mucho más allá de pintar un texto totalmente plano. Es decir, estamos haciendo una aplicación reactiva, una aplicación que reacciona a las acciones de un usuario y que por lo tanto la vista es reactiva ante los diferentes datos y eventos que puedan ocurrir dentro de la misma. Pues bueno, pues básicamente nosotros podemos almacenar información dentro del estado de un componente y poder por lo tanto, bueno, pues básicamente pintar información de forma opcional, ¿vale? Entonces, nosotros hasta cierto punto teníamos aquí nuestro app.js en el cual estábamos pintando el TaskList Component, ¿vale? Vamos a dejarlo comentado y vamos a poner por aquí otros ejemplos, ¿vale? Vamos a poner aquí ejemplos de... Uy, perdón un momentito que lo he empezado a pintar donde no toca. Ejemplos de renderizado condicional. Entonces, el renderizado, como digo, hay diferentes maneras. Para empezar, directamente, por ejemplo, hacer una lista de elementos, como hicimos en las tareas, ya es un renderizado condicional, puesto que se va a renderizar un elemento, dos elementos, tres elementos, dependiendo del número de elementos que tenga la lista del modelo que está asociado al controlador. Entonces, realmente, incluso las iteraciones, los maps, etcétera, ya también es un renderizado condicional. Está condicionado a algún tipo de lógica que tengamos que implementar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vale, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo puro aquí mismo. Y vamos a poner optional render, por ejemplo, .jsx, me lo voy a llamar así para el ejemplo. La idea, por lo tanto, será pintar este elemento aquí dentro, ¿vale? Así que vamos a hacer un RFC.
un React Functional Component que va a tener, vamos a ponerle aquí voy a poner un poquito más de zoom para que se vea correctamente, ¿vale? Va a tener aquí un useState, ¿vale? Vamos a trabajar con el useState y bueno, pues vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a poner un const, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos los atajos de teclado y los venimos utilizando, vamos a hacer un useState, control espacio, que nos lo autocomplete con las opciones, cogemos este y al state le vamos a, a llamar, a ver un momentito, ahí está, le vamos a llamar acceso, esta va a ser el estado, el valor, ¿vale? Si se le puede permitir acceso o no, vamos a llamarle mejor access, ¿vale? Le vamos a poner set access y el estado inicial, bueno, pues le vamos a poner, por ejemplo, que sea true inicialmente, ¿de acuerdo? Bien, a lo que vamos a hacer después es, vamos a hacer un par de funciones, un par de funciones anónimas que serán para acceder al login o logout, por ejemplo. Es decir, poner a true o a false algún tipo de valor, ¿no? Entonces vamos a poner aquí update access, ¿de acuerdo? Que va a ser una función, podemos hacerle de la siguiente manera, const, o ponerle la palabra function, que esto ya lo venimos haciendo desde tiempo. Y aquí lo que hacemos es ponerle algún valor. Bien, ¿cuál va a ser el valor? Pues será el contrario del que había en principio, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es un set access y le vamos a poner el valor de, en este caso, access. De esta manera lo actualizaremos de true a false y de false a true. Bien, eso ya más o menos lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a definir por aquí un LED botón, ¿de acuerdo? O button, que va a ser un elemento, ¿de acuerdo? Entonces, el botón realmente va a ser lo siguiente. Si hacemos lo siguiente, if access, si accedemos, ¿de acuerdo? Si tenemos esto a true, lo que vamos a hacer es un botón, igualarlo, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer así o lo podemos poner con llaves. De momento lo voy a poner con llaves, más que nada para entendernos correctamente, pero bueno, dado que solo hay una instrucción, podemos evitar las llaves, lo voy a poner con llaves. Lo que queremos hacer es que el botón sea directamente un elemento, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es un botón, por ejemplo, ¿vale? Que tenga un onClick asociado, en este caso, a update access. Con un texto que ponga, por ejemplo, login, ¿no? Bueno, logout, porque sería true, así que sería logout. Ahora, else, el botón no va a ser esto, sino que va a ser login. Pero realmente el onClick será el mismo, ¿de acuerdo? Actualizará. Vale, este button que lo tenemos aquí, lo hemos asociado, ¿vale? Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle, ¿cómo le podemos poner? Optional button, ¿vale? Vamos a llamarle así para no confundirlo con el elemento de aquí, ¿vale? Entonces, este elemento, en principio, va a ser posible que tenga unos valores distintos. En este caso, un elemento del DOM distinto. Pues voy a poner login o logout, ¿vale? Obviamente aquí lo que podríamos haber utilizado un operador ternario para poner un texto u otro, ¿vale? Eso también se puede hacer, no hay ningún problema. Pero estamos viendo una opción sencilla, ¿vale? Entonces, ahora lo que haríamos sería aquí dentro del div pintar el ¿qué? Pues el botón, el optional button. Bien, entonces vamos a pintar este elemento. Le hemos llamado optional render, es este de aquí. Vamos a ir a la PPJS y lo vamos a pintar.
nos lo vamos a traer, lo importamos y ya lo tenemos. Bien, entonces ahora en principio esto es lo que se nos tiene que pintar, ¿vale? Un botón u otro, básicamente. Y cuando le pulsemos se pintará el otro botón. Vamos a comprobar si funciona. Vamos a ejecutar la aplicación. Y vamos a comprobar que funcione. Luego lo que podemos hacer es darle una vuelta y crear un componente para cada botón. Entonces cada componente tendrá una cosa distinta. Vale, vamos a ver si esto nos lo renderiza correctamente o no. A ver, está ahí todavía pensando. Vamos a darle unos minutillos, unos segundillos y cuando lo tengamos listo lo probamos. Por lo tanto, realmente aquí, mientras que esto está cargando, vale, ahora ya está. Vamos a ver si se carga la aplicación con el cambio. Ahora mismo que estamos pintando, logout, vamos a inspeccionar esto y vamos a comprobar qué es lo que se está pintando. ¿Vale? Si nos fijamos y vamos a Components, lo que está pintando es el Optional Render, ¿de acuerdo? El State está True, por lo tanto se está pintando un botón que pone Logout. Si pinchamos, el que nos pinta es Login. Si pinchamos, Logout. Cada vez pinta un elemento distinto. Ahora, esto tiene sentido hasta cierto punto, pero es un elemento que, bueno, pues en principio nos tocaría aquí dentro estar modificándolo todo el rato, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal realmente es que esto sea un componente y esto sea otro componente, porque en principio supuestamente tendrán lógicas distintas. Independientemente que ahora mismo el update access es una función, digamos, genérica, pero por lo tanto podríamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer por aquí los componentes, ¿vale? Login, logout, buttons. Vamos a poner por aquí, ¿vale? No van a diferir mucho, pero la idea del ejercicio es entender que podemos pintar componentes en vez de elementos y ya está. Y que luego cada uno pueda tener sus props, etcétera. Entonces ahora mismo nuestro optional render estaría actuando realmente cuando pintemos estos otros como contenedor, ¿vale? Independientemente de que lo tengamos dentro del contenedor, ¿vale? Entonces vamos a hacer un const, le vamos a llamar login button, ¿de acuerdo? Va a recibir unas props y esto va a ser el componente. Vamos a decirle un return. Y lo que va a retornar, ¿de acuerdo? Va a ser esto de aquí. El de login. Realmente esto no es el props, así que esto será el props. En este caso, por ejemplo, onClick, ¿vale? Que será lo que le pasemos, o incluso click, o action mejor. Vamos a llamarle action, yo creo que está mejor, action. Bien, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Vamos a hacer otro que será logout. Entonces el logout se le pasará unas props que será action, en este caso el action de logout, ¿vale? Vamos a ponerle aquí login action, por ejemplo. Vamos a llamarle login action y a este le podemos llamar logout action. Estas son las props que le queremos pasar y obviamente el texto será logout. Y haremos lo que tengamos que hacer. Entonces aquí, en vez de hacer un update access, lo que vamos a hacer son dos métodos distintos. Vamos a hacer un const login action, ¿de acuerdo? Que será la función. Que en este caso hará un set access a login. Lo que tiene que hacer es pasarlo a true, ¿no? Y el contrario lo tiene que pasar a false. Este sería más genérico, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí la idea sería hacer cualquier tipo de operación o lógica más compleja. Por ejemplo, hacer una petición HTTP para hacer un login y esta hacer una petición para hacer un logout. Y esto lo ponemos a false, por ejemplo. Entonces ahora mismo el update access este lo vamos a comentar. Y aquí, en vez de optional button, pintar el button, lo que haríamos sería quitar esto. Vale, bueno, esto lo podemos dejar comentado si queremos. Lo voy a copiar, voy a dejar comentado más que nada para dejarlo en el ejemplo.
Y lo que vamos a hacer es, en vez de pintar esto, vamos a pintar un logout button. Y lo que le tenemos que pasar es el logout action. Bien, aquí una cosa importante es que lo hemos puesto como props. Personalmente, de esta manera no nos va a autocompletar. Entonces, en vez de poner props tan genérico, es mejor ponerle directamente que se trata de una función y luego con los prop types ponérselo, ¿no? Entonces, esto fuera. Y este sería el logout action, así que esto fuera. Y se lo ponemos entre llaves. Acordémonos que cada prop, si la queremos especificar, se la pondremos así. Y luego con los prop actions, con los prop types, perdón, se le puede especificar que es una función, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que le tenemos que pasar, por lo tanto, no es, vamos a ver cómo ahora sí, nos autocompleta lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí lo que le vamos a pasar es el update access, no, perdón, el update no, el logout action, que sería este aquí. ¿Vale? Por eso se pone en amarillo, porque la diferencia, esto es un prop, se pone en azul y en amarillo se pone la función que se va a ejecutar sin las llaves, sin los paréntesis, acordémonos. Entonces ahora lo único que tendremos que hacer es lo mismo, pero para nuestro login. Login button, lo tenemos y aquí lo que tenemos que especificarle es el login action, que va a ser el login action. En principio, si lo hemos hecho todo bien, funcionará correctamente, ¿no? Vamos a esperar que sí. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer una cosa u otra, lo mismo, otra vez. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos son componentes que devuelven elementos, ¿de acuerdo? Funciones que devuelven elementos, incluso otras funciones, como se puede ver aquí, o variables que están asociadas a un elemento. Entonces lo podemos hacer de esta manera también. Volvemos a refrescarlo y ahora en nuestros componentes, si nos fijamos, lo que nos está pintando, a ver si el componente se carga. Bueno, ahora lo veremos, si se carga, se ha quedado un poco tostado. Voy a refrescarlo con el Command Shift R. Veremos que realmente ya no está pintando un botón, sino que incluso está pintando un componente que nosotros estamos controlando, que puede recibir props, que puede tener eventos, que puede tener todo lo que queramos. Voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir, a ver si nos lo coge. Pero bueno, en principio sigue funcionando. Vale, nos vamos aquí a los componentes. Aquí lo que tenemos, lo que está renderizando es el logout button, no es el login button. O un botón genérico. Es un componente concreto que ya tenemos control nosotros sobre el mismo, un componente puro. Y que además tiene una acción concreta asociada, que es una función del padre, ¿no? Del optional render, que es el que le está pasando la información, ¿no? Entonces el optional render tiene el state a true. Cuando le damos al logout y le damos a este botón, el state del optional render pasa a false y lo que renderiza es el login button. Es decir, está devolviendo un elemento, un JSX distinto. Pero ya no solo es un elemento, sino que es un componente. Entonces podemos tener muchísimo más control. Entonces, los componentes pueden llegar hasta el punto de ser un botón o un texto, ¿de acuerdo? Entonces son mucho más personalizables, mucho más controlables a través de los props, a través de las funciones, etc. Una cosa muy importante también, ¿de acuerdo?, es el uso del operador ternario o la expresión de, digamos, booleana y el operador AND, ¿vale? El operador ternario lo podemos hacer, pero no solo eso, sino que es que podemos hacer una cosa muy interesante y es la siguiente. Vamos a... el optional button lo tenemos aquí. Voy a escribirlo por aquí. Esto creo que es bastante importante, ¿vale? Si nosotros hacemos, voy a ponerlo así, para que se ponga en azulito. Si ponemos un true, ¿vale? Alguna expresión verdadera, ¿vale? Vamos a ponerlo expresión true, ¿vale? Algo que devuelve un true, por un lado. Voy a ponerlo entre paréntesis. And, elemento, ¿vale? O expresión. Se renderiza la expresión.
Mientras que si hacemos una expresión a false, no se renderiza la expresión. Entonces, esto hace que sea especialmente útil porque React lo que va a hacer es saltarse o aquellos puntos que les interese o no les interese, dependiendo de la expresión regular. Entonces vamos a, dentro del optional render, vamos a poner otro que se va a llamar, vamos a hacer otro useState. A ver, un momentito. useState. Este de aquí. Y vamos a poner message. ¿Vale? Los mensajes sin leer o leídos, ¿vale? Entonces vamos a poner un set message y o vamos a llamarle mejor nMessage porque sería un número, ¿vale? Set nMessage. Y le voy a poner que inicialmente, por ejemplo, son 0, ¿de acuerdo? Mensajes sin leer del usuario. Bien, entonces mi intención es, por lo tanto, que tengamos un mensaje, ¿vale? Entonces, aparte del optional button que teníamos por aquí, voy a hacer otro que le vamos a poner unread messages, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un let, le vamos a llamar aquí unread messages, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es básicamente ser una función que va básicamente a, vamos a poner add message mejor. Vamos a sumar un elemento, ¿vale? A través de, por ejemplo, un pequeño botón o algo así. Entonces, aquí dentro lo que vamos a hacer es un set nMessages, a ver si lo tenemos aquí, nMessage, y lo que vamos a hacer es sumarle un valor, así que nMessage, vale, llamo nMessage, un segundito, vamos a ponerle bien el nombre, nMessages, vamos a ponerle nMessages, pero es mucho más intuitivo. Entonces, esto es nMessages y esto es nMessages, así estaría. Y le sumamos uno, podemos ponerle un más y ya está, ¿vale? Entonces, esto nos devuelve un nuevo valor, ¿vale? Añadimos un mensaje nuevo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí dentro, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, optional button, ¿vale? Y vamos a poner por aquí otro que será nMessages unread. La idea es, si tenemos mensajes sin leer, saldrá los números de mensajes sin leer, pero si no hay mensajes sin leer, pues será un texto, ¿vale? Entonces vamos a poner lo siguiente, hacemos un operador ternario y decimos nMessages, vamos a comprobar si nMessages es mayor que 0. Y entonces aquí es muy interesante porque en vez de hacer simplemente que esto nos devuelva un valor, lo que hacemos es AND, ¿vale? No es un operador ternario como tal, es si esto es verdad y lo siguiente se cumple, se puede renderizar, se renderiza eso, y si no, no se renderiza. Entonces, si es mayor que 0, lo que pintaríamos sería un P, ¿de acuerdo? Que diga you have, y aquí ponemos nMessages, ¿vale? Unread, por ejemplo. O you have, new messages, por ejemplo. Ahora bien, entonces esto solo se va a renderizar si esto se cumple, si esta primera condición se cumple. Y entonces se renderiza este otro elemento. Está bastante bien. Ahora bien, si no, lo que podemos poner es otro valor, que por ejemplo no haya mensajes de leer. Entonces aquí podríamos hacer otra opción y es nMessages y podemos ponerle aquí igual a 0, and, y aquí le ponemos there
are no new messages. Igual que si no hubiese tareas en nuestra aplicación, si no hubiese tareas, podríamos asegurarnos de decir, oye, no hay tareas actualmente. ¿De acuerdo? Esa es la idea del renderizado condicional. There are no new messages. Y luego finalmente, pues un pequeño botón que lo que haga es añadir una nueva tarea, ¿no? Entonces tenemos que hacerle el onClick y aquí asociarlo a add messages. Vale, guardamos. Pues de esta manera lo que estamos haciendo es algo bastante interesante y es, oye, pues estamos renderizando un elemento u otro dependiendo de si es correcto o no. Esto es una manera. El operador ternario para este caso es mucho más útil, ¿vale? Si solo quisiéramos pintar mensajes en caso de que fuera un valor, pues esta manera es muy sencilla. El operador ternario si no debería devolver un null, ¿vale? Ahora lo comentaremos. Entonces dice, there are no new messages actualmente. Incluso si vamos aquí a los componentes, vamos a ver si podemos hacerlo aquí el retry que se ha quedado tostado. Ahí está. Vale. Este optional render tenemos un 0 y cuando le añadimos you have one new messages. Bueno, aquí sería, incluso podríamos ponerle un operador ternario distinto para poner new message o new messages. Entonces si tenemos uno, pues pone un mensaje nuevo, ¿no? Vamos a ponerlo. Por ejemplo, en principio podríamos ponerle aquí más otra lógica y es que si es mayor que 0 y además es igual a 1, you have one new message, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos concatenar más valores o un OR, ¿vale? También se puede utilizar. En caso de que si no entra por aquí, bueno, se pintaría este, ¿no? Entonces aquí sería si es mayor que 1 en principio, ¿vale? Incluso y ya estaría. Entonces así no accedería nunca a las 3 a la vez o a una de ellas. Entonces ahora mismo tendríamos you have one new message, vamos a recargarlo y refrescarlo, ¿vale? Para que empiece desde 0 con el control Shift R o control F5. No tenemos mensajes nuevos, por lo tanto si le damos a add new message, entra por el you have one new message y si va al siguiente you have two new messages. Entonces esto es lo que nos está permitiendo, por lo tanto, es hacer operaciones más complejas dentro de nuestro JSX y renderizar elementos de una forma condicional mucho más útil. Bien, esto es una manera de hacerlo. Otra manera de hacer esto sería, por ejemplo, haber hecho uso del renderizado condicional a través de un operador ternario. ¿Vale? Es una forma un poquito más elegante, pero es o una cosa o la otra. No puede haber varias casuísticas distintas. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerle aquí operador ternario. Que puede servir para cualquier cosa, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un operador ternario. Vamos a copiarnos esto mismo. Y haríamos lo siguiente. En caso de que nMessages fuera mayor que 0 y, por ejemplo, podríamos hacer esto. A ver, un momentito, no quiero hacer eso. Ahí. Y esto, ¿vale? Entonces devolveríamos esto. Si no, devolveríamos no hay mensajes. O sea, realmente podemos también concatenarlos con operadores ternarios, pero queda un poquito más, bueno, puede ser interesante, ¿vale? Pero entonces lo que tendríamos que hacer es asegurarnos, ¿no?, de que este es el primer valor y si no, este otro. De una manera que os quede suficientemente clara que esta es la condición o la conjunción de condiciones y esta es la salida
en caso de que sea verdad y esta es la salida en caso de que sea mentira. Esto se puede hacer en cualquier punto de nuestro JSX. También podemos ponerle aquí, por ejemplo, add new message. En vez de add new message le podemos poner un operador ternario que sea nMessages y le ponemos, por ejemplo, en caso de que sea igual a 0, ponemos un texto y si no, ponemos añadir un nuevo mensaje. Entonces, en caso de que sea 0, podemos poner add your first message. Añade tu primer mensaje, ¿no? La primera vez que sea 0. Entonces, realmente el operador ternario puede servir para modificar textos de botones, textos de nuestros elementos, pintar o no, y luego también para los estilos. Entonces, bueno, vamos a ver si esto nos ha funcionado. Ahora mismo, vamos a renderizarlo de nuevo. Dice, there are no messages, o sea, este es el primero de los ejemplos, sigue funcionando, y este es el siguiente con el operador ternario. Y pone add your first message, dado que es la primera vez, le daremos add first message, y ahora mismo you have a new message, o a new message. Y aquí there are no new messages, vale, esto porque el operador ternario no debería estar funcionando correctamente. En este caso, tenemos que no hay mensajes, there are no messages, es porque esta condición no se está haciendo. Es decir, porque estamos diciendo que nMessages tiene que ser mayor a 0 y además tiene que ser 1. Entonces, esto teníamos que replicarlo para solo cuando es 0, en este caso. ¿Vale? Entonces, o hacerlo un OR, ¿no? Entonces, esto, si quisiéramos hacerlo, tendríamos que hacerlo así, quitándole esta opción. Al fin y al cabo, tendríamos sí o sí que realizar de estas dos maneras con el operador ternario, porque tendríamos que tener esa lógica de para cuando es uno queremos un texto en singular y cuando es plural queremos añadirlo, ¿no? Pero realmente incluso se lo podríamos añadir aquí nosotros con otra lógica, añadirle una S o no. Vamos a verlo. Vamos a refrescarlo. Dice there are no new messages, there are no new messages, there are no new messages, y cuando añadimos ahora ya está funcionando y este otro no se debería estar renderizando. Por lo tanto, lo que podemos hacer es quitar esto y decir, quitar esto también, por ejemplo. Es decir, si es mayor que 0, en este caso hay un nuevo mensaje, pero podemos aquí ponerle otra lógica y es que si nMessages es mayor que 1, solo en ese caso devolvemos una S, perdón, interrogación, si es mayor que 1 y si no, null. O la nada, ¿de acuerdo? Entonces, con esto lo que estaríamos es poniéndole una S si es mayor a 1 y nada si no lo es. Entonces, ahora mismo la segunda opción sería un poco más interesante. Es decir, realmente tenemos operadores ternarios y dentro otros operadores ternarios que devuelven una S o no una S si el texto es adecuado, ¿no? Ahora pone new message y cuando le añadimos más ya pone messages, es decir, me ha concatenado esta S final gracias a este operador ternario que devuelve la S o no la devuelve. Entonces, ¿cuál es más elegante de todos estos? Pues obviamente este de aquí, este bloque de aquí, podemos comentarlo y solo con 3 líneas tendríamos el mismo resultado, ¿no? Bueno, normalmente el operador ternario es el más utilizado. Vamos a refrescarlo y comprobar el comportamiento adecuado de nuestra aplicación. Un mensaje, 2 mensajes, 3 mensajes, 4 mensajes, así hasta el infinito. Muy bien. Pues esto es una de las partes, por lo tanto, fundamentales dentro de React. Poder utilizar operadores ternarios dentro de nuestros componentes. Obviamente, un mapeo de datos también
es un renderizado condicional, ¿vale? Es decir, dentro de nuestras tareas, nuestra lista de tareas que habíamos hecho en sesiones anteriores y que estamos utilizando dentro de nuestro, al fin y al cabo, dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Tenemos un task list que, si recordamos un poco, tenemos que devuelve, vamos a ver dónde lo tenemos, aquí abajo, hacemos un task.map. Entonces, realmente el body de esta tabla, su renderizado es condicional. ¿Condicional a qué? Condicional al número de elementos que hay en la tarea. ¿Cuántas líneas o cuántas filas, cuántos task components se van a pintar? Tantos como elementos haya en la lista de tasks. Que luego se itera, se muestra cada una de las tareas, el índice de cada una de ellas y luego ya a partir de ahí dentro se genera cada una de las filas de esa tabla, ¿no? Que es como lo hicimos. Le pasábamos el key, le pasamos el task, el complete y el remove. Algo muy importante era el key, que tenía que ser único. Entonces realmente el renderizado condicional no es solo pintar o no pintar un elemento, sino pintar varias veces un elemento, ¿de acuerdo? Entonces es también importante saber que eso hay que tenerlo en cuenta. El renderizado condicional puede ser también para los estilos. Habíamos visto en nuestra, a ver dónde lo tenemos, dentro de Greeting Styled, teníamos que podíamos aplicar un estado u otro estado, un estilo u otro estilo, aquí lo teníamos, dependiendo de un valor u otro. Teníamos el logged style, white, y con color, y también tenemos el font weight, etc. Ahora bien, nosotros podríamos también hacer un operador ternario o acceder a valores, digamos, distintos dentro, es decir, que no fueran literales, porque aquí estamos poniendo strings o cadenas de texto, claro. Nosotros podríamos hacer uso aquí dentro de variables que estuvieran asociadas a un valor concreto, podríamos hacer numéricos, objetos, siempre y cuando estos tengan sentido, todo lo que son los selectores. Entonces ahora mismo nuestro logged style y nuestro unlocked style que teníamos hecho de ese greeting style que habíamos hecho en sesiones anteriores, lo que teníamos, si nos fijamos, es que en caso de que esté logueado, se aplica el log style. Si no lo está, no se aplica el log style, ¿no? Entonces vamos a hacer esta misma lógica para nuestro botón, para recordarlo un poquito. Entonces vamos a venir a nuestro optional render. Entonces nuestro mensaje, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerlo por aquí. Para poner los estilos, vamos a ponerle un color para los botones, básicamente, que el color, vamos a ponerle aquí un background color. Tenemos que ponerle un color que sea más o menos, el log puede ser, por ejemplo, green. Vale, entonces el background color va a ser este y en caso de que esté en log, pues va a ser el texto pues en rojo y ya está, ¿no? E incluso le podemos poner el background color como tomato y el texto en white. Vamos a ver si esto tiene sentido. Y le vamos a poner el font weight a bold también, porque sí que me interesa que salga en negrita el color, ¿no? Entonces ahora mismo, ¿cómo estilábamos esto? Bueno, pues veníamos a nuestros botones, a nuestro logout button, que lo teníamos aquí arriba. Vamos a subirlos, por lo tanto, para arriba. Bueno, realmente lo vamos a poner aquí dentro. Es decir, en caso de que este access sea de esta manera, el logout button necesita añadir o tener un estilo. Lo teníamos por aquí. Así que simplemente cogemos el style y lo aplicamos. También se le podía pasar por parámetros, ¿de acuerdo? Es decir, a nuestro botón, por ejemplo, le vamos a poner el login action, perdón, login log style a nuestro botón, ¿vale? Este de aquí. Entonces, ¿cómo se lo poníamos? Bueno, pues un style y directamente el valor. Esto obviamente nos obligaría, sí o sí, o sería recomendable, a subirlos hacia arriba, ¿no? Ponerlos por aquí arriba para ser accesibles. Entonces, aquí podríamos poner un estilo u otro o incluso podríamos recibir los props.
Entonces podríamos ponerle aquí un style, ¿de acuerdo? Y este fuera el style. Entonces, de esta manera nos aseguramos de que lo hacemos suficientemente. Vamos a ponerle aquí, más que style, le vamos a llamar prop style. ¿De acuerdo? Y se lo estaríamos asociando al estilo. Además a este le vamos a poner también el prop style. Y este lo recibirá también por aquí. Entonces ahora realmente nuestros botones recibirán o un estilo u otro dependiendo del valor. Entonces aquí el style, el prop style que hemos puesto, realmente lo que va a hacer es, dependiendo si está el access o no, pues en este caso, dado que el access es true, pues el prop style será el login style, ¿no? El log style, por ejemplo. Mientras que el prop style en el otro caso será el unlog style. Y en principio, con un poco de suerte, nos funciona correctamente. Realmente podemos hacer este tipo de cosas. Otra cosa que podríamos hacer también es que, por ejemplo, esto realmente no fuera automático y que estuviese pues, en un valor. Por ejemplo, incluso le podríamos poner aquí un RGB, como vamos a hacer a continuación. Ahora el logout nos pone en verde y si no login, bueno, pues lo hemos hecho al revés, ¿vale? El color. Así que vamos a ponerlo aquí al revés. Entonces el logout, a ver dónde lo tenemos, aquí abajo vamos a ponerle el log style al login button, que tiene sentido, ¿verdad? Lo he puesto al revés, y este otro. Y ahora en principio nuestro botón, ahora ya, si lo hacemos bien, logout nos aparece en rojo, login en verde. Muy bien. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues bueno, a través del operador ternario que hemos hecho ahí arriba y el estilo que le estamos dando. Bueno, más que el operador ternario, la lógica, ¿no? El renderizado condicional. Ahora lo que podemos hacer, por lo tanto, también es, en vez de ponerle aquí un verde muy verde, como este, podemos plantear un verde un poco distinto, ¿no? Vamos a hacer aquí un LED y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, red. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0. Vamos a poner LED RGB, green, 0. Vamos a poner aquí 0. Y vamos a ponerle aquí otro LED que sea blue, que sea el azul. Vamos a ponerle un 0. Si lo queremos verde, pues vamos a ponerle, por ejemplo, un 200 y a este le vamos a poner un poquito de color, no sé, pues a lo mejor un 255 es el valor máximo, vamos a ponerle un 100 a ver qué tal sale. Y lo que vamos a hacer es una combinación de esto. Entonces el green lo podemos cambiar. ¿Cómo? Pues podríamos hacer lo siguiente. Comillas invertidas, ¿de acuerdo? Y ponemos RGB, paréntesis, y aquí hacemos dólar red, coma, dólar green, porque necesita R, G y B, dólar blue. Guardamos y vamos a ver qué color sale, ¿vale? Pero estos variables podrían luego modificarse. Vamos a ver qué tal sale ese color verde y si tiene sentido y si lo hemos hecho bien. Un momentito que se refresque. Vale, pues es un verde un poco distinto, ¿no? Le vamos a poner un poquito más de azul, por ejemplo. Vamos a ponerle 150. Podemos poner valores también hexadecimales. Pues es que el RGB de esta manera requiere de números, de 255, etc. Y ahora, bueno, pues tiene un color, un tono un poquito más azulado. Bueno, ya lo tendríamos. Ahí estaría, ¿vale? Entonces, bueno, podemos manejar, por lo tanto, dentro del operador ternario, dentro del renderizado condicional, dentro de if, else, hay diferentes maneras. En este caso, el condicional aplica también al estilo, ¿de acuerdo? RGB, red, green y blue. Esto, por lo tanto, hace que sea especialmente sencillo trabajar con variables dentro de incluso los propios estilos, ¿de acuerdo?
Entonces luego podríamos tener, por ejemplo, aumentar el blue, aumentar el green, aumentar el red y tener una diferenciación de color a través de eventos que ocurran dentro del componente que está utilizando el usuario, ¿de acuerdo? Entonces, el estilado también es otra, o sea, tenemos que aparezcan o no aparezcan elementos en la vista y además también que aparezcan de una manera o de otra a través del estilo. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer también es que, digamos que el tema de los mensajes o todo este bloque no aparezcan realmente si no está, digamos, no tenemos el usuario activo, ¿no? Entonces, aquí lo que podríamos hacer sería aplicar ese access, ¿no? ¿Vale? En caso de que sea verdad, lo pintamos y si no, nada. O sea, si no, null. Pero si es que sí, abrimos paréntesis y le metemos aquí todo esto. Lo vamos a meter dentro de un div, ¿de acuerdo? Y dentro del div que tenemos aquí, le vamos a meter toda esta lógica que hemos hecho hace un segundo. Y este bloque de aquí ya nos vendría sobrando. Entonces, solo si el usuario está logueado, se va a mostrar los mensajes que tiene pendientes. Vamos a comprobar si funciona o no. Aquí, supuestamente lo hemos iniciado a verdadero, ¿vale? Así que el logout lo vamos a poner a false inicialmente, porque lo hemos puesto a true, el valor por defecto de login, entonces queda un poco raro. Vamos a ir más arriba, al momento que definíamos el state, donde la tenemos. A ver, no, estos son los botones. Aquí está, ¿vale? Lo hemos puesto a true, entonces lo vamos a poner a false, para que empiece solicitándole al usuario el login, ¿no? Guardamos, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que ocurre en la aplicación. Y por lo tanto empezamos con el login. Ya nos pide loguearnos como usuarios, ¿no? Para poder ver esos mensajes pendientes que tiene el usuario. Así que ya vendríamos aquí y le daríamos a login y es entonces cuando vemos los mensajes y podemos pintarlos. Y cuando hacemos un logout no se ve. Cuando hacemos un login se ven. Realmente, incluso si nos vamos a los componentes, si nos los quiere cargar, bueno, veríamos como realmente este elemento es que directamente no es que se oculte, es que no se pinta, no aparece en el DOM. Entonces es una manera muy fácil de securizar que determinada información no se muestre, pues si el usuario no está logueado, si no hay unos determinados permisos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues login, logout. Ahí lo tenemos. Y cada uno con un estilo también condicional, pudiendo también utilizar el operador ternario para mostrar el número de mensajes pendientes que tiene el usuario. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. En este caso es la última sesión del día de hoy, pero esta sesión número 12 creo que ha sido especialmente interesante para aquellos que ya estéis bueno, trabajando con las listas de tareas, probando un poquito cositas de React. Entonces, hay muchas maneras de hacer un poco lo mismo. Operadores ternarios, lógicas con if y else, estilos personalizados y condicionales. Entonces, bueno, pues la idea y el objetivo de esta sesión era mostrároslos. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.